En el siguiente tutorial hablaremos del concepto de fuzzy C-means, pero antes haremos un breve recordatorio sobre el método de K-means. Recordemos que este es un método de agrupamiento o de clustering, en el cual su objetivo es encontrar grupos con características similares. Buscamos maximizar la variación intercluster y minimizar la variación intracluster, y para ello necesitábamos del concepto de distancia entre observaciones. La distancia se calcula utilizando el teorema de Pitágoras o distancia euclidiana. En la imagen de la izquierda podemos visualizar el concepto de distancia intracluster y el concepto de distancia intercluster. La imagen de la derecha muestra la distancia entre dos puntos x1 y x2, la cual se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. El concepto de K-means presenta algunas deficiencias en su definición. Dado que este es un método de partición dura o hard clustering, asignará a cada una de las observaciones a un único clúster. Pero ¿qué pasa con una observación que se encuentra en medio de dos clústeres que son diferentes? Puede que esta observación tenga características que sean muy similares a las observaciones de ambos grupos, pero que el método de K-means asigne a esta observación a un único clúster, cometiéndose así un error, ya que esta observación comparte también características con las observaciones de los otros grupos. En la imagen siguiente podemos visualizar el error que mencionamos en el slide anterior. La observación representada por el punto rojo se encuentra en medio de dos grupos, uno representado por el color azul y otro representado por el color verde. Podríamos decir que esta observación en color rojo comparte características tanto con el grupo en azul como con el grupo en verde, pero el método de K-means asignará a esta observación en color rojo a solo uno de los otros dos grupos. El método de fuzzy C-means viene a solucionar ese problema. Este es un método de partición suave o soft clustering, donde su algoritmo va a asignar a cada observación un valor de pertenencia, permitiéndole así pertenecer a más de un clúster simultáneamente. Los datos pertenecen en algún grado a todos los clústeres, donde su coeficiente de pertenencia, representado por la letra μ, tomará valores entre 0 y 1. Cada observación tendrá un coeficiente de pertenencia por cada clúster al que pertenezca, y la suma de los coeficientes de pertenencia de cada observación será igual a la unidad. En la siguiente imagen podemos visualizar los dos conceptos que hemos venido estudiando y hacer así una comparación entre ellos. La imagen superior representa el concepto de K-means y la imagen inferior al concepto de fuzzy C-means. La imagen superior representa a tres grupos bien definidos en tres colores diferentes. Podemos ver que cada observación pertenece a un único grupo. Por otro lado, la imagen inferior, la que representa el concepto de fuzzy C-means, en ella también podemos observar a tres grupos bien definidos, pero que las observaciones tienen un grado de pertenencia o de membership a los otros dos grupos. Ahora analizaremos el algoritmo que utiliza el método de fuzzy C-means para asignar el grado de pertenencia de cada observación a cada uno de los clústeres. El siguiente ejemplo muestra la lista de 11 jugadores a los cuales se le evalúa su rapidez y resistencia, donde los valores cercanos a 1 indicarían que el jugador es muy rápido y o muy resistente. El algoritmo inicia definiendo el número de clústeres a obtener. Para facilidad de este ejemplo, ese número será de 2 clústeres. Se definen entonces los dos centroides pertenecientes a los dos clústeres definidos aleatoriamente. En este ejemplo, para el centroide 1 la rapidez sería de 0.2 con una resistencia de 0.5, y para el centroide 2 sería una rapidez de 0.8 y una resistencia de 0.5. Se define también un parámetro de m igual a 2, donde este parámetro se le conoce como Fussification Parameter o parámetro de fosificación.
Ahora se calcula la distancia al cuadrado de cada observación respecto a cada centroide. La tabla muestra la distancia para cada clúster 1 y 2 de cada uno de los jugadores. Ahora, tomando en cuenta las distancias que calculamos previamente, se va a calcular el coeficiente de pertenencia para cada observación con respecto a cada clúster. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Como bien habíamos definido en slides anteriores, mu representa ese coeficiente de pertenencia. Entonces, por ejemplo, para el jugador número 1, la pertenencia del clúster 1 sería el resultado de dividir 1 entre la suma de la división entre la distancia del primer clúster consigo mismo más la división de la distancia del primer clúster con la distancia del segundo clúster, dando como resultado una pertenencia de 0.3085. La pertenencia para el clúster número 2 se calcula restándole a la unidad el valor de la pertenencia del clúster 1. Como bien habíamos indicado en los slides anteriores, la suma de la pertenencia de una observación a cada clúster debería sumar 1. Ya con los coeficientes de pertenencia calculados, se recalcularían los centroides. En este caso, para el jugador 1, elevaríamos el grado de pertenencia al cuadrado y lo multiplicaríamos por el valor de x1 y el valor de y1. Para hallar el centroide 1 se suman las columnas de los valores de mu al cuadrado multiplicado por x y por y se divide entre el valor del grado de pertenencia al cuadrado. Con ello, el nuevo centroide será rapidez 0.197 y resistencia 0.514. Con los nuevos centroides ya calculados se repite el proceso hasta que se alcance la condición de parada. Los criterios de parada pueden ser los siguientes: un número máximo de iteraciones o que la variación de los coeficientes de pertenencia sea muy pequeña. Ahora procederemos a ejecutar la operación de fuzzy cmins en la aplicación de RapidMiner. Para poder hacer uso del operador de fuzzy cmins, primero debemos instalar el paquete que contiene a este operador. Nos iremos entonces a la pestaña de extensiones para ingresar al Marketplace. Una vez aquí, en la barra de búsqueda, ingresaremos Information Selection, le damos buscar y nos aparece el paquete que debemos instalar. Seguimos los pasos para hacer la instalación, aceptamos los términos e instalamos el paquete. La aplicación nos indicará que necesita reiniciar, por lo que le daremos que sí. Una vez que la aplicación haya reiniciado, iniciaremos un nuevo proyecto y para poner en práctica el nuevo operador que recién instalamos, utilizaremos una base de datos. En este caso, la base de datos, si la ponemos a correr, muestra una encuesta de satisfacción con una serie de preguntas que se le realizaron a una serie de empleados de una compañía. Entonces nos vamos a la parte de diseño y buscaremos el operador de fuzzy cmins. Aquí lo tenemos, lo arrastramos, lo colocamos sobre la línea y entre los parámetros del operador podemos elegir el número de clusters que queremos. En este caso vamos a dejarlo en 3. Recordemos el parámetro de fuzzificación que mencionamos en los slides. En este caso también dejaremos el número 2 que ya se encuentra en el operador, y es importante marcar este check sobre esta matriz, que es la que nos mostrará la pertenencia o membresía de cada observación para cada uno de los clusters. Entonces le daremos correr y aquí podemos ver donde nos muestra ese grado de pertenencia para cada uno de los clusters
y cada una de las observaciones, donde el que tenga mayor grado de pertenencia es al clúster al que finalmente pertenece esta observación, pero también muestra el grado de pertenencia a los otros dos clústeres.